Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, los rumores y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar. Y hablando de temas candentes, hoy nos vamos a adentrar en el apasionante universo de las celebridades turcas y específicamente en la vida de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El guapísimo Kerem Bürsin, el actor que nos robó el corazón en Love is in the Air y en muchas otras producciones espectaculares, está en el centro de la atención una vez más. Y la razón es, sorpresa, sorpresa. Hande Erçel. ¿Por qué Hande Erçel, te preguntarás? Bueno, como ya sabrán, estos dos actores protagonizaron una de las relaciones más comentadas y queridas del mundo del espectáculo. Su romance en la vida real, después de la química que desbordaban en pantalla, fue un verdadero cuento de hadas para muchos. Pero como todos los cuentos de hadas, este también llegó a su fin. Y aunque la ruptura fue hace ya un tiempo, los rumores, las especulaciones y sobre todo, el cariño que el público les tiene, siguen vivos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Pues el título lo revela, Kerem Bürsin está listo para mudarse, y no es a cualquier lugar. La información que tenemos nos dice que el talentoso actor está considerando seriamente un cambio de país. ¿El motivo? Aunque no hay una confirmación oficial al 100%, todo apunta a que Hande Erçel, su expareja, podría ser la principal razón detrás de esta decisión. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en todo lo que sabemos. Vamos a analizar los rumores, las pistas, las declaraciones, y todo lo que nos ha llegado hasta ahora. ¿Será cierto que Kerem está planeando un cambio radical en su vida para, de alguna manera, estar más cerca de Hande? ¿O se tratará simplemente de una coincidencia? Vamos a averiguarlo. Antes de que sigamos adelante, les pido un favor muy grande, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las noticias, chismes y análisis que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Así nos ayudan a crecer y a llegar a más personas interesadas en el mundo del espectáculo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Los rumores sobre la mudanza de Kerem Bürsin han estado circulando desde hace algunas semanas, pero recientemente tomaron más fuerza debido a una serie de eventos y pistas que han llamado la atención de los medios y de los fanáticos. La información más reciente sugiere que Kerem está considerando seriamente la posibilidad de establecerse en Europa. Y cuando hablamos de Europa, las especulaciones se centran en un país en particular, Italia. ¿Y por qué Italia?, se preguntarán. Bueno, Italia tiene una fuerte conexión con Hande Erçel. La actriz ha sido vista en varias ocasiones en el país, participando en eventos de moda, disfrutando de sus vacaciones y en general, mostrando una gran afinidad por la cultura italiana. De hecho, Hande ha declarado en varias entrevistas que Italia es uno de sus lugares favoritos en el mundo. Entonces, la conexión está clara, ¿no? Kerem se mudaría a Europa, posiblemente a Italia, y Hande pasa mucho tiempo en Italia. ¿Simple coincidencia? Puede ser, pero la lógica nos dice que es algo más que eso. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Kerem Bürsin, un actor con una exitosa carrera en Turquía, querría mudarse a otro país? Obviamente la decisión de mudarse a otro país no es algo que se toma a la ligera. Hay muchos factores que influyen en esta decisión: el idioma, la cultura, las oportunidades laborales y por supuesto, la vida personal. En este caso, la posibilidad de un reencuentro con Hande Erçel es, sin duda, uno de los factores más importantes. La relación entre Kerem y Hande fue muy intensa y dejó una huella muy profunda en ambos. Aunque la ruptura fue dolorosa, los fanáticos siempre han soñado con una reconciliación. Y aunque no podemos confirmar que ese sea el motivo principal, la posibilidad de estar más cerca de Hande, de compartir un mismo ambiente, de quizás, simplemente, tener una nueva oportunidad, podría ser el catalizador perfecto para este cambio. Pero no nos quedemos solo en el aspecto romántico de la historia. También debemos analizar los aspectos profesionales. Kerem Bürsin es un actor de gran talento y proyección internacional. Mudar a un país como Italia, o a cualquier otro país europeo, le abriría las puertas a nuevas oportunidades laborales.
Podría participar en producciones internacionales, trabajar con directores de renombre y ampliar aún más su base de fanáticos. La industria del entretenimiento europea es muy atractiva y ofrece muchas posibilidades para un actor con su experiencia. Hay popularidad. Además, la mudanza podría estar relacionada con otros proyectos. Quizás Kerem ya tenga ofertas de trabajo en Europa. Quizás esté interesado en probar suerte en el cine o la televisión europea. La realidad es que no podemos saberlo con certeza, pero es muy probable que esta decisión esté influenciada por varios factores, tanto personales como profesionales. Ahora bien, ¿qué pistas tenemos que sustenten estos rumores? Como les comenté al principio, no hay una confirmación oficial por parte de Kerem o de su equipo. Sin embargo, ha habido una serie de señales que han encendido las alarmas. Primero, han aparecido fotos y vídeos de Kerem en diferentes ciudades europeas, disfrutando de sus vacaciones y participando en eventos. Esto, por supuesto, no es una prueba definitiva, pero sí sugiere que el actor está explorando el continente y familiarizándose con su entorno. Segundo, se ha hablado mucho de su relación con Hande Erçel. Los medios turcos y de otros países han especulado sobre la posibilidad de un reencuentro, e incluso han sugerido que Kerem estaría dispuesto a hacer grandes cambios en su vida para estar cerca de su expareja. Tercero, hay rumores de que Kerem ha estado tomando clases de idiomas y estudiando la cultura europea. Esto, de nuevo, no es una prueba concluyente, pero sí indica que el actor está preparándose para una posible mudanza o para futuras oportunidades laborales en el extranjero. Cuarto, algunas fuentes cercanas a Kerem han filtrado información a los medios, sugiriendo que el actor está considerando seriamente la posibilidad de mudarse a Europa. Aunque estas fuentes no son oficiales, suelen ser confiables y sus declaraciones siempre son tomadas en cuenta. Quinto, y quizás la pista más interesante, es el hecho de que Kerem ha estado buscando propiedades en diferentes países europeos, especialmente en Italia. Esto, por supuesto, es una prueba muy fuerte de que el actor está pensando seriamente en la posibilidad de establecerse en el continente. La búsqueda de una vivienda es un paso muy importante y evidencia que Kerem está dispuesto a dar el gran salto. Todos estos indicios nos llevan a pensar que, efectivamente, Kerem Bürsin está considerando un cambio de país. Y aunque no podemos asegurar al 100% que Hande Erçel sea la única razón, es muy probable que su presencia en la ecuación sea un factor determinante. Pero, ¿qué implicaciones tendría esta mudanza? Si Kerem se muda a Europa, ¿qué pasará con su carrera en Turquía? ¿Seguirá trabajando en proyectos turcos, o se centrará en producciones internacionales? ¿Cómo afectará esto a su relación con sus fanáticos? Hay muchas preguntas sin respuesta, pero lo que sí sabemos es que el cambio de Kerem Bürsin a Europa generaría mucho interés y expectativas. Sus fanáticos estarían ansiosos por saber qué está pasando, qué proyectos tiene en mente y cómo será su nueva vida. Los medios de comunicación estarían pendientes de cada movimiento del actor, y cualquier noticia sobre él sería motivo de gran expectación. En cuanto a su relación con Hande Erçel, el hecho de estar más cerca podría dar lugar a nuevos encuentros, a rumores de reconciliación y, por supuesto, a la esperanza de los fanáticos de verlos juntos de nuevo. Sin embargo, también es posible que Kerem y Hande decidan mantener sus caminos separados, y que la mudanza de Kerem no tenga nada que ver con un reencuentro amoroso. Lo que sí es seguro es que la mudanza de Kerem a Europa cambiaría radicalmente su vida y su carrera. Y aunque no sabemos qué depara el futuro, estamos seguros de que Kerem Bürsin seguirá siendo un actor de éxito y que sus fanáticos lo seguirán apoyando en cada paso que dé. Este es un tema muy emocionante y, como les comenté al principio, está dando muchísimo de qué hablar. Es importante recordar que todo lo que hemos comentado son rumores, especulaciones e información que hemos recopilado de diferentes fuentes. No tenemos una confirmación oficial, y es posible que la realidad sea diferente a lo que se dice. Pero en cualquier caso, el simple hecho de que Kerem Bürsin esté considerando un cambio de país es una noticia muy interesante y nos da mucho de qué hablar. Así que, para finalizar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Primero, Kerem Bürsin, el actor que nos robó el corazón en Love is in the Air y en muchas otras producciones, está listo para mudarse. Segundo, los rumores apuntan a que su posible destino es Europa, y específicamente Italia. Tercero, Hande Erçel, su expareja, podría ser la principal razón detrás de esta decisión. Cuarto, existen varias pistas que sugieren que el actor está considerando seriamente un cambio de vida. Y quinto, la mudanza de Kerem a Europa tendría importantes implicaciones para su carrera y para su vida personal.
Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y analizarlas en conjunto. Ahora, quiero pedirles un favor más. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por último, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible mudanza de Kerem Bürsin? ¿Creen que Hande Erçel es la razón principal? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.